de Corporate Diplomacy, que es una agencia de comunicaciones muy importante aquí en Panamá. Pero ahora vamos a recibir a Alejandro Félix de Sousa en su fase de escritor, porque está lanzando su primer libro sobre Japón, Japón de cerca. Así que vamos a oír un poquito. Ese es uno de mis países que está en mi bucket list, al que quisiera poder ir algún día. Tuve la oportunidad de aceptar una invitación que me hicieron para abril de este año, pero la verdad es que tengo que confesar pues que no había como que mucho budget para eso, pero yo estoy segura que algún día ese sueño se me va a cumplir. Mientras tanto, vamos a escuchar a Alejandro Félix de León hablar sobre ese maravilloso país, esa isla que es Japón. Y quiero que sepan, entre las cositas que le puedo decir, perlitas, antes de la entrevista, que Japón es el primer país no occidental que alcanza las fases avanzadas del desarrollo económico, social y cultural. Así que bien interesante va a estar la entrevista. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alejandro Félix de Sousa. Él es CEO, Managing Director de The Corporate Diplomacy, pero hoy viene con un rol diferente. Hoy vamos a entrevistar a nuestro querido Alejandro Félix de Sousa como escritor, porque entiendo, Alejandro, que ya prontito, el 20 de febrero, si mal no recuerdo, estás lanzando tu primer libro. Así es, Diana. Bueno, encantado de estar contigo, siempre agradecido porque, bueno, no me olvido nunca, Diana, que cuando yo empecé a trabajar profesionalmente en el área de asuntos corporativos, contigo hicimos una de las cosas más interesantes cuando innovamos mucho en lo que eran las relaciones públicas de marca y tú estabas lanzando Marketing Strategy, hiciste un programa espectacular en la planta de Cervecería Nacional con los relanzamientos de las Wow. cervezas icónicas. 1999, darling, el siglo pasado. Ah, pero qué lindo, Diana, la Pero verdad. Y bueno, mira que esa fue una tremenda iniciativa, porque sí, ahí con ese infomercial, que en aquel entonces duraba 2 minutos y medio, nace Marketing Strategy y se ha mantenido a lo largo, imagínate, 25 años, qué barbaridad, 24. Dianita. Tú habías salido de secundaria recién, ¿eh? No, ojalá, mi amor, pero no. Nos tenemos que ayudar entre los amigos. Así es, mi amor. Bueno, pero cuéntanos un poquito sobre el libro que estás lanzando Bueno, próximamente, Japón de cerca, una perspectiva desde el cariño y la convivencia en una sociedad fascinante. Cuéntanos un poquito de qué se trata. bueno, Diana, mira, la verdad que súper contento. Este es un libro que yo tenía escrito hace muchos años, pero perfeccionista como soy, que tú me conoces, no me animaba a lanzarlo, no me animaba a lanzarlo. Y entonces se lo di a mi asistente para que lo pasara en limpio, porque la versión que tenía era la época que teníamos disquetes, imagínate. Yo digo, se pierde esto y pierdo el libro, ¿no? Tenía una versión impresa del libro y él lo pasó y me dijo, mira, acá hay un libro, creo que usted, vale la pena que usted digo, lo publique, ¿no? Entonces me empecé a mirarlo, lo miré, se lo compartí a un par de personas de la oficina, les gustó, se entusiasmaron, me dijeron, hey, esto hay que publicarlo. Entonces, bueno, nos pusimos en el proceso de limpiar un poco el texto, obviamente de ponerlo con mucha atemporalidad, o sea, con que el libro tuviera vigencia. Y lo interesante es que, mira, hoy en la tarde estuve con el embajador de Japón en Panamá y comentábamos un poquito que no hay mucha literatura, muchas publicaciones o libros publicados para presentar el Japón en forma general a lectores hispanoamericanos escritos por hispanoamericanos, ¿no? Hay alguna traducción de algunos libros escritos por norteamericanos o por europeos, pero no desde nuestra perspectiva. Y el libro, desde el primer capítulo, muestra lo distinta que son los ojos de los hispanoamericanos. Yo, por ejemplo, hablo un poquito en el libro que lo distinto de otra cultura, como Japón, tiene mucho que ver con lo distinto de quien lo observa, ¿no? Y el hispanoamericano es una persona mucho más abierta respecto a Japón, incluso yo recojo ahí encuentros, los primeros encuentros entre hispanoamericanos y japoneses que van del siglo XVI, 1549, llegó San Francisco Javier a Japón, fue el segundo europeo que estuvo en Japón, quedó maravillado con Japón y se empezaron a sembrar ahí las semillas
del cristianismo en Japón, ¿no? Después, bueno, los shogunes empezaron a tomar un poco de miedo porque vieron que la lealtad al Papa de Roma podía entrar en conflicto con la lealtad al shogun y persiguieron a los cristianos. Y los cristianos estuvieron por 250 años practicando la fe en secreto. Así que imagínate, si en la época de los emperadores romanos, los cristianos en Roma practicaron por unos años la fe en secreto, hasta que después se volvió la religión dominante. Imagínate en Japón, 250 años la gente practicando la fe en Wow. secreto, pasándola de generación en generación, ¿no? Hasta que en 1850, 60, cuando se abre Japón a recibir barcos y visitantes europeos y norteamericanos, descubre un padre francés en la ciudad de Nagasaki, bueno, una de las 4 islas grandes, pero la que está más al sur, descubre que hay una comunidad de católicos japoneses y quedó sorprendido porque él pensaba que los habían matado a todos, ¿no? Y descubrió ahí que había esta comunidad en secreto. Se han escrito libros sobre esto, pero bueno, muestra un poquito lo diferente que han tenido, digamos, los encuentros entre japoneses y extranjeros, ¿no? Y después el libro lo que hace es que Diana hace un corte transversal sobre la sociedad japonesa y nos muestra, bueno, cómo funciona el sistema de empleo, cómo funciona el salaryman, el típico empleado japonés de empresa, con esa devoción que tienen a la empresa, ¿no? Es brutal. Hablamos bastante de la ética de trabajo del japonés. También hablamos de la mujer japonesa, la relación con el hombre, que es bastante exótica e incomprensible de repente para nosotros, pero el libro lo muestra un poquito que tiene una lógica interna. Hay mucho de acto volitivo de la empresa, de la mujer en esa relación, porque a la mujer le convienen ciertos aspectos de esa relación que a simple vista en la superficie parecería ser asimétrica, pero sin embargo la mujer tiene mucho poder en la sociedad japonesa y ese capítulo se lo súper recomiendo porque nos abre mucho los ojos a lo que siempre a veces es una mirada superficial, las Exacto, relaciones porque entre géneros en uno Japón, ¿no? siempre piensa como que la mujer japonesa está subyugada Sí, al hombre y siempre uno le hace la comparación que el hombre va adelante cuando claro, camina y la sí. mujer japonesa siempre va atrás Atrás, de sí, él. sí, Y yo te voy a decir una cosa, yo tengo unos vecinos japoneses que tienen muchos años de vivir a Panamá y esa es exactamente la imagen que yo tengo de ellos. claro, claro. Así que yo voy a tener que leer ese capítulo de tu Ese capítulo te va a libro fascinar, Diana, para porque vas a poder ver que, entender eso, porque la verdad es que con tantos años de yo vivir aquí en Panamá, a mí me llama la atención. claro, Es como, que no no dejan sé, esas costumbres, ¿no? Sí. Pero mira, esos arreglos son arreglos muy funcionales a la mujer. De hecho, el capítulo muestra la enorme libertad que tiene la mujer y me apoyo, obviamente, el libro tiene, digo, a pesar que es un libro para divulgación general, tiene mucho apoyo, mucha apoyatura, mucha evidencia en estudios sociológicos. Por ejemplo, el capítulo de la mujer lo trabajé en consulta con una de las mayores sociólogas japonesas que estudió los temas de género durante décadas, ¿no? Que es muy interesante. También es muy interesante, después bajo a los niños, ¿no? Hablo un poquito cómo es el estilo de crianza japonés y cómo los niños, parafraseando un poco al libro de García Márquez, son unos niños, unos seres pequeños con obligaciones enormes, ¿no? Porque, bueno, tienen un peso de responsabilidades a a edades muy tempranas, mucho más grande que los chicos de la cultura occidental. Y obviamente, digo, en América Latina somos todavía más suaves en sí, eso, en la crianza de los hijos, ¿no? Entonces es impresionante cómo ellos van adquiriendo la disciplina y los hábitos y la forma de ser funcionales en esa sociedad. Tenemos que acordarnos que en Japón hay más de 120 millones de habitantes viviendo en una superficie habitable, porque ellos tienen más o menos 400.000 kilómetros cuadrados de territorio, pero la superficie habitable son 80.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos la superficie de Panamá. Nosotros tenemos 78.000 kilómetros cuadrados. O sea que imagínense si en el territorio donde vivimos en Panamá vivieran 120 y ciento pico veinte millones de personas. millones. Nos Wow. mataríamos con este individualismo que tenemos nosotros, ¿no? Ellos cómo han hecho, bueno, en eso, ahí empiezo a esbozar un poquito cómo funciona el contrato social en Japón, o sea, cómo funcionan las relaciones dentro de esa sociedad, que hacen que esa sociedad, cuando juega en equipo, son muy, en deportes individuales, digamos, de la vida, uno no va a encontrar japoneses muy deslumbrantes, ¿no? Así, en un muestreo aleatorio. Pero sí, ahí tienen individuos fantásticos, los que escapan de la olla de presión.
eso lo hablo bastante en el libro, pero como equipo es probablemente la sociedad más eficiente del mundo, ¿no? O sea, cuando los japoneses se ponen de acuerdo para moverse en una dirección, y eso lo hablo bastante cuando hablo del sistema japonés de toma de decisiones, son una planadora, ¿no? Y lo vemos en muchas cosas, ¿no? En tecnología, en la cultura popular, digamos, bueno, obviamente son hiper competitivos en matemáticas, normalmente siempre están en los primeros lugares en las pruebas PISA. O sea, es una sociedad que cuando se mueve en equipo, ellos son muy buenos para Sí. trabajar en equipo, digamos, ¿no? Algo que en Occidente nos cuesta mucho más, ¿no? Tengo que cortarte porque tenemos que ir Sí. a un cambio a las cinco y ¿Cómo no, veinticinco de la Diana? tarde. No sé si Lucho, tú tienes o quisiera. Uno, o sea que hoy precisamente tengo una sobrina acá y ella vive en Hawái, una prima vive en Interesante. Hawái y dice que hay una cultura enorme de japoneses en Hawái Mm. y me lo estaba comentando. Pero a mí me gustaría saber, uno, en el tiempo que escribes el libro, dos, si usted tuvo la oportunidad de vivir esa vivencia, yo en algún momento me ausenté, así que puede que ya lo haya comentado. Y tres, si en algún momento se toca el tema del renacimiento de la Segunda Guerra Mundial que tuvo Japón a este momento, y me gustaría nada más por cultura general si lo tiene. Y yo quiero Después del saber corte, Diana. por qué Japón, pero después del Claro, corte comercial, vamos y venimos. bueno. Gracias. Así nada más, usted, el tema de la Segunda Guerra Mundial lo logra pasar por el libro, porque es interesante, porque esa Sí, sociedad quedó, muy brevemente, porque ajá, cae la conclusión sola cuando hablo un ajá, poquito de las características de la sociedad japonesa que han hecho renacer al país de la totalmente. ceniza. Es que eso que ¿Estamos usted en el aire, hablaba, Diana, o estamos en No, corte? no, 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 pero no, estamos en Facebook estamos en en Facebook, vivo. ¿no? Estamos Ah, en Facebook perdón. en Ok, vivo, ¿sigo pero no, entonces? no, 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 adelante, no. Cuando no, no, regresamos, obviamente la sí, audiencia masiva está en radio, en la sí, calle. y obviamente, cuando, si lo dice ahora, en la experiencia que tenemos cuando lo repite, siempre se quedan algunos Sí, temas. no me aguanto, Lucho. Sí. Yo hoy venía hablando con ella eso, porque vino conmigo de las tablas. Qué Está aquí en bueno. mi casa ahorita. Mi esposa, Eh, mi esposa es ajá, japonóloga, yo ajá, también, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, de cuántos años viví en Japón, y eso, yo viví casi 10 años en Japón, mi ajá. mujer casi 11, así que yo la conocí en Japón. Yo terminé en Panamá solo porque conocí a mi esposa, si no, no hubiera terminado en Panamá, ¿no? Pero tú eres uruguayo, ¿no? Yo soy uruguayo de nacimiento, ya tengo 20 años de nacionalizado panameño, así que bueno, Entonces, me quejo de las mismas vainas que nos quejamos todos ya. usted Ya sabe tengo, que yo tengo muy metida mi panameñidad ya, ¿no? usted sabe que dentro de los países que yo sí tengo en lista que me encantaría conocer y que quiero decirle, yo, el país sudamericano, sabiendo que todavía tiene los mismos problemas que tenemos todos, pero que a mí me gusta mucho, es Uruguay. Sí, Porque es un pequeño gran país, te digo la sí, verdad. siento que Y está despegado de América políticamente, Latina, pero eso sí, cada vez que voy, ahora que estuve hace poquito, ah, Lucho, sí está muy adelante por en eso, muchas cosas, siento que ¿no? Le pudieron dar políticamente, la vuelta. o sea, es el país, a mi manera de verlo, o sea, más maduro políticamente hablando. Sí, O sea, yo creo definitivamente. que, creo Sí. que eso es bien palpable cuando yo hice negocio en algún momento con una empresa uruguaya y sí, o sea, entiendo que tienen los problemas, pero tienen por lo menos una madurez política Es un país tremenda. latinoamericano, pero Sí. sí no parece latinoamericano. Sí, Mira, cuando vas, no pero parece. políticamente son muy maduros, Sí, no, y han madurado, culturalmente, sí, inclusive mucho más que sus tecnológicamente, vecinos, sí. muchos más que sus vecinos, que Incluso son teniendo más dos vecinos grandes. grandes, se ha podido como cortar un poquito, ¿no? Que Panamá también lo ha hecho durante gran parte de su historia. Panamá, a pesar de tener vecindario convulsionado con Centroamérica y con Colombia del otro lado, Panamá ha podido, digo, bandearse bien. Bueno, es fácil tener fronteras complicadas. Permiso, venimos. Venimos. 3, 2, 1. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Y para los que nos acaban de sintonizar, hoy nos acompaña Alejandro Félix de Souza. Él es el CEO de The Corporate Diplomacy, que es una agencia de comunicaciones corporativas muy importante en Panamá. Sin embargo, hoy está con nosotros en su rol de escritor. Y estamos hablando sobre Japón y sus maravillas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Japón de cerca, una sociedad fascinante. Y Lucho Barrio dejaba sobre la mesa un par de preguntitas que Sí, vamos a
a recoger y sobre todo saber por qué Japón. Esto tiene que Claro, haber una claro. historia detrás para que tú te hayas puesto a escribir sobre esa sociedad, sobre ese país, su costumbre, su cultura, su renacimiento y todo lo demás. Lucho. Sí, mire, yo decía, bueno, el tiempo del libro y después tocaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque usted describía a los japoneses. A mí me gusta mucho estudiar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ver el punto cuando ellos pierden la Guerra Mundial, cómo queda, y ver el renacimiento de Japón es como, o sea, uno agarra El y eso milagro japonés. claro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora son una potencia del mundo y la Guerra Mundial en términos históricos acaba de terminar, terminó en el 45. Y eso es poco tiempo para una reestructuración tan grande y profunda como la que tuvo Japón. Bueno, Lucho, a ver, voy a empalmar lo que me preguntaste con lo que me comentaste antes de ir a los espacios comerciales, ¿no? Y bueno, como tú comentabas, Hawái es un lugar donde hay mucha presencia japonesa, particularmente en los años 80 y 90. Ahí hay uno de los mejores centros de estudios de japonología que hay en el mundo, particularmente en Estados Unidos. Mi esposa estudió ahí en el East West Center, estuvo un año cuando estudiaba su licenciatura en lengua, cultura y asuntos japoneses, lo que decimos en español japonología, ¿no? Yo hice una maestría en lo mismo en Japón. Y bueno, ¿por qué Japón? Porque, bueno, yo viví el año 91 a casi terminando el 99, vine a Panamá justo para la entrega del canal o la recuperación del canal por parte de Panamá. Y bueno, y fue una época que marcó mucho mi vida, ¿no? Me tocó vivir esa década espectacular de los años 90, donde, bueno, Japón era muy visitado como si fuera un nuevo El Dorado, por el auge económico, por la promesa, y también por un poquito la maravilla que fue que un país que había quedado tremendamente destrozado, digamos, Exacto. nosotros en América Latina nos quejamos digamos, del colonialismo y del imperialismo y de esas cosas, pero a nosotros nunca nos tiraron dos bombas atómicas, no nos mataron 1 millón de personas en la guerra, y quedaron todas nuestras ciudades eh, bombardeadas y destruidas. Eso en América Latina no nos pasó de una forma tan fuerte en tiempos recientes, por lo menos, ¿no? Y imagínate que yo llego ahí en la primavera del año 91 y veo a estos ancianos que cargaron sobre sus hombros, con las espaldas dobladas, digo, súper encorvadas las espaldas, pero cargaron sobre sus hombros ese periodo muy fuerte que hubo entre 1946, 47 hasta mediados de la década del 70, que fue la época del crecimiento acelerado. eh, una de las primeras economías en el mundo que creció consistentemente durante 30 años prácticamente a doble dígito y que absorbió los shocks petroleros. Imagínense, Japón, un país que no producía petróleo ni tenía recursos naturales importantes, y cómo el país absorbió esos shocks y siguió siendo un país hipercompetitivo. Y en el libro precisamente me dedico mucho a hablar de la gente, porque cuando hablo de la gente, uno se da cuenta cómo este país se levantó de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y fue particularmente por el diseño de la sociedad. O sea, la sociedad dijo, bueno, algo que no hemos aprendido a hacer en América Latina, yo me voy a sacrificar y mis hijos van a tener prosperidad, que fue lo que hizo esa generación. Sí. El milagro japonés se debe principalmente a gente que tomó la decisión de, bueno, hey, esta tontería adolescente que hicimos de agarrar y meternos a pelear con Estados Unidos, con Europa, ocupar Asia y hacer estas Atacar, cosas, atacar Pearl Harbor y todo lo demás. atacar Pearl Harbor y todo eso, vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Aprendimos a la mala que estas cosas no se pueden hacer, vamos a ser un país pacifista y vamos a dedicarnos a levantar el país, ¿no? Y se convirtió en un gigante económico, o sea, a fines de los 80, principios de los 90, Japón pasó de ser un país que le debía plata al mundo a ser el principal acreedor del mundo, incluyendo el principal acreedor de Estados Unidos. Bueno, Diana y yo que somos, yo tengo, estoy en la mitad de los 50, ¿no? Y Diana creo que es menor que yo. ¿Viste la niña, Diana? Básicamente, nosotros nos acordamos cuando los japoneses compraron el Rockefeller Center. Digo, templo icónico del capitalismo norteamericano, ¿no? Entonces, un país que acumulaba, ahí lo escribo en el libro, ¿no? Primer país no blanco, primer país de aborígenes, de indígenas, pues son indígenas. Ellos es población original como nuestros indígenas latinoamericanos, ¿no? Primer país de indígenas que conseguía vencer a los países blancos, a los países desarrollados,
con sus propias armas y sin perder el alma en el trayecto. O sea, porque eso es lo lindo, interesante de Japón, que los chinos también están aprendiendo ahora y otras sociedades del este de Asia a cómo tomar los elementos interesantes, los avances tecnológicos en medicina, en la parte industrial, bueno, obviamente ahora las nuevas tecnologías, sin dejar de perder las características particulares de esas sociedades, el confucianismo, el budismo, digamos, la armonía, el consenso, el cuidar de no ofender al prójimo, el cuidar las relaciones con el otro, el existir en mutualismo, digamos, ¿no? Yo soy significativo en la medida que soy parte de un grupo, no le paso por encima a mi prójimo, ¿no? O sea, esos son valores que por cientos de años, miles de años, forman un poco, yo lo hablo en el libro, no hablo del vaso ostinato, ¿no? Que es como una melodía de fondo, pero que es persistente, taca, 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 sobre lo que se monta la otra melodía, que es la occidental. Pero el vaso ostinato son cientos, miles de años de valores Claro. ancestrales que hacen que esa sociedad estuviera fenomenalmente preparada para ser un enorme éxito del capitalismo. Por eso se habla del capitalismo de tipo japonés, que era un capitalismo muy diferente del capitalismo de Occidente, ¿no? Es un capitalismo que el Estado juega un rol importante, donde el 90% de la sociedad se considera que pertenece a la clase media, o sea, que es una sociedad que gana mucho en equipo, no deja a mucha gente atrás, digamos, ¿no? Bueno, por Y el desarrollo humano, ¿no? exacto. Y uno de los países, muy bueno el punto, Diana, uno de los países que consistentemente está entre los 5, no baja nunca de los 10 países con mayor índice de desarrollo humano, ¿no? Y cuanto más abarcativa se hace la categoría, es hasta mejor, porque si bien ellos tienen espacios pequeños, en muchos de los otros parámetros tienen mucho acceso a bienes públicos gratuitos, parques, museos, espacios de entretenimiento, tienen una calidad de seguridad muy grande. Digo, hasta el día de hoy, yo me acuerdo que yo iba a Japón, dejaba la llave puesta en el carro, en la casa, porque uno se olvidaba, bajaba las defensas mentales fuertísimas porque, bueno, había muy poco crimen en Japón en esa época y todavía sigue siendo así, ¿no? Y Digamos. es caro, es un país caro, Mira, Diana, Alejandro, era porque caro, no, sí, yo he oído decir a gente que va a Japón que es un país muy, muy, muy caro. No sé si, mira, nosotros eso es fuimos a, relativo, pero no sé, pues. sí, sí. Mira, yo creo que Panamá se ha encarecido, digamos, lo sabemos todos, ¿no? Eh, bueno, obviamente con las monedas blandas y débiles latinoamericanas se ha encarecido. Pero, mira, Japón es un país que ha tenido muy baja inflación y deflación en los últimos 20, 25 años. Entonces, yo te diría que ahora, digo, nosotros, por ejemplo, estuvimos, ¿viste? Y cuando estuvimos un mes a fines del 99, del 2019 y comienzos del 2020. Justo, digo, una semana antes que se declarara la pandemia, habíamos regresado acá a Panamá, ¿no? Y eh, estuvimos viviendo en una casa japonesa. Después nos quedamos en hoteles, pero principalmente yo quería que mis hijos, porque fui con mis hijos, incluyendo mi hijo mayor que nació en Japón, es un Made in Japan, y lo que hicimos fue que quise que tuviera la experiencia de vivir en una casita japonesa, ¿no? Con los inodoros japoneses, bueno, con los jardincitos japoneses chiquitos, en un vecindario japonés, y que pudieran ver cómo era la vida en un vecindario japonés, ¿no? O sea, que tuvieran algo diferente, que no fuera el típico viaje donde se queda en hotel, ¿no? Y te digo, nosotros nos quedamos sorprendidos del precio de las verduras, del precio, está más barato que Panamá. ¿Viste? ¿Qué le pasa a la gente cuando va a España de repente? Que encuentra digamos que las verduras, las frutas no están mucho más caras allá que en Panamá. Lo que es caro en Japón era muy caro hace 30 años, ahora ya dejó de ser tan caro, pero lo que sí es caro obviamente es un alquiler, una compra de una propiedad, ese tipo de cosas. Los electrónicos están más o menos igual que en Panamá. Panamá tiene Y precios la muy vida buenos en social, electrónicos. porque a mí me han dicho que es un Sí, lo que restaurante. es caro es comer en restaurantes de cierto nivel, ¿no? Ahora, digo, ya a fines de los años 90, ya Japón tenía para todos los bolsillos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, y nosotros lo sabemos porque vivíamos allá, ¿no? O sea, tú podías por $12 comer en un lindo pequeño bistró francés de vecindario, ¿no? No los súper caros, ¿no? No, digo, 2, 3 estrellas Michelin, pero en un bistró chiquito, que los japoneses son súper perfeccionistas, así que te digo,
hacen excelente comida mexicana, excelente comida italiana, mejor que en Italia, ¿viste? La francesa igual, no sé, nosotros teníamos, hay un bistró francés cerca de la oficina que el tipo era espectacular, y ahí comíamos por 12, $15 un menú completo, o sea, como esos que te sirven en París, ¿no? Que tienes una entrada, un primer plato, el postre y una bebida, ¿no? Digo, no, si quieres champán y eso, o sea, todo lo que sea salirte de ese tipo de cosas estandarizadas, sí te cuestan más, pero digo, por ejemplo, hoy en Panamá es muy difícil que tú puedas comer por $15, set así, en un restaurante Exacto. francés o italiano, ¿no? Entonces, digo, todo depende un poquito qué tipo de Por experiencias eso te buscas, ¿no? decía que era relativo. Tenemos que ir al cambio porque son las 5:41. Vamos a seguir contigo Ok, un bloque gracias. más porque es fascinante y además algo que tomé de lo que me compartieron sobre el libro es que Japón es el primer país no occidental que alcanza las fases avanzadas de desarrollo económico, social y cultural y que está no solo entre los países más desarrollados, sino también está siempre en los primeros puestos de desarrollo humano. De eso ya lo hablaste, lo conversaste, pero lo quise decir como una gran conclusión, Muchas gracias. como para que todos estuviéramos más o menos en la misma página. Vamos al cambio y regresamos con más de Japón, una historia fascinante. Muchas gracias. Ya entonces en este bloque, Alejandro, para finalizar, Sí, esto vamos a hablar de cuándo es el lanzamiento, perfecto. dónde se puede adquirir el libro y tú me vas a dar una gran conclusión, lo más importante, más relevante que tú consideras de toda esa experiencia. Porque ya, Excelente. la verdad es que es fácil. Mira que yo tenía programado No, irme ahora mira, en abril ay, no, si vas en abril, Al no, Cherry Blossom. tienes que ir. Mira, es la época aparte Ya, donde es como el carnaval para los japoneses, ¿no? Te lo yo vas a encontrar sé, distendidos, pero ya no, borrachos. ya dije que no. Porque, Bueno, porque estoy en un proyecto que está así como que es la pero primera vez que se prográmate está para el año que viene. haciendo. Porque Para el año mira, que viene, de repente sí. ese es un país que las estaciones son muy importantes, Y ¿viste? O además la sea, comida, me preocupa la comida porque yo no soy de muchas cosas raras que no, comen no allá vas los a comer japoneses. nada japonés, Diana. Te digo, mi mujer no le gusta mucho la comida japonesa, sobre todo la cruda. Y tú puedes pasarte 10, 15, 20 años, tienes, digo, mira, en cualquier vecindario de Tokio ahora encuentras comida mexicana, española, francesa, italiana, eh, china. Ya, bueno, ojo, hay comida japonesa riquísima. Lo que pasa es que acá nos llega el sushi, el sashimi, las cosas más crudas, más exóticas para nuestro paladar, ¿no? Pero ellos tienen, por ejemplo, versiones japonizadas de las milanesas nuestras, la carne apanada, por ejemplo, y eso, Tienen el ¿no? guayú. Tienen una de las carnes más ricas del mundo, que es el wagyu, Y ¿no? Que más es, cara. y más cara, porque Oye, claro, sí. Luis, yo te pero, contesté, ¿sentiste? Porque mira, en el sí, sí, libro, sí, en sí, el libro encuentras las respuestas, ¿eh? sí, Y sí, no es en una línea histórica cronológica, pero va a ser que pero ahí vas a usted, encontrar la respuesta. es que yo escucho, pero yo siento, yo nunca he ido a Japón y lo que conozco de Japón, pues básicamente lo que podría conocer una persona con el mundo digital hoy en Claro, día. sí. Pero se me hace, o sea, como una mezcla de tal vez las culturas más conservadoras que puedo imaginar y también la más liberal, porque, o sea, es como Sí. una, porque, Tú sabes que los europeos cuando llegaron, perdón, Luis, te ajá, comento, a los tipos los asustaba la abierta homosexualidad de los tipos, porque claro, andaban por eso le digo, o sea, en la época esa del y siglo XIX, los tipos era Venimos. como los griegos. Lucho, Vamos. viene. sí vengo. Vamos en 3, 2, 1. Y regresamos, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Alejandro Félix de Sousa. Japón de cerca. Vas a lanzar el libro. ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí. Los que estén interesados de la audiencia Pauta en Radio es saber toda esta experiencia tuya, esa perspectiva desde el cariño y la convivencia en una sociedad fascinante. ¿Cómo hacen para adquirir el libro? Cuéntanos sobre eso, ¿Cómo no? redes, todo lo demás. ¿Cómo no? Muchas gracias, Diana. Bueno, mira, vamos a tener un lanzamiento para clientes el lunes 19. Vamos a tener un lanzamiento para periodistas y amigos profesionales de la casa el martes 20. Y después vamos a estar haciendo unas pequeñas visitas, digamos, a algunos lugares donde, bueno, vamos a hacer algunas donaciones de libros, porque, como les decía, hay muy pocos libros escritos en español para lectores hispanoamericanos, con cabeza hispanoamericana, ¿no? Y bueno, y eventualmente vamos a estar
conversar. Esto es una edición panameña, pero eventualmente vamos a tratar de buscar que esta edición tenga un alcance más regional. También lo pueden encontrar como es en Amazon, en Kindle, va a estar a partir de la semana que viene el libro. Así que, y en Panamá, en El Hombre de la Mancha, Rivas Smith y Supermercados Rey y Farmacias Arrocha, probablemente la última semana de febrero, primera semana de marzo, porque bueno, ahí nosotros tenemos que registrarnos como proveedores y eso estamos empezando a conversar con ellos para poder pasar por la parte de incorporarnos como producto físico para que ellos lo puedan poner en sus escaparates, ¿no? Así que, ¿Y cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Porque tú hablaste al principio de que lo habías escrito desde hace mucho tiempo y que ahora lo que hiciste fue más o menos una actualización, por sí, ponerlo de una forma así como bien fácil. exacto, exacto. Pero ¿cuánto tiempo te tomó escribir el libro? ¿Y qué tú Mira, consideras de ese libro que escribiste, no sé, la parte como más, que mira, más amaste del libro? sí, el libro originalmente era como, tienes que entender a Japón antes de tratar de hacer negocio con Japón, porque yo veía que había muchos cortocircuitos, la gente tenía cortocircuitos, porque claro, al no entender la cabeza japonesa, nosotros los occidentales a veces nos podemos ver como rústicos, como groseros, como faltos de modales para ellos, ¿no? Es una sociedad que la forma es fondo, es muy importante eso, ¿no? Entonces yo escribía cada uno de los capítulos con este tipo de temas de análisis de ciertas perspectivas de la sociedad japonesa, y después al final le ponía una conclusión para negocio. Con el libro, y eso lo escribí en el año 93, así que imagínense la persistencia mía de aguantar 30 años para publicar el libro, ¿no? Y lo que hice en este libro fue que limpié todo eso y lo condensé todo en un último capítulo, que explica un poquito cómo es la mentalidad japonesa para negociar, en fin, qué cosas debe hacer uno para tener un camino más allanado, digamos, para hacer negocios con ellos. Entonces, ¿cuál es la lección personal que yo saqué de este libro? ¿No? Yo quería escribir ese libro para quienes iban a buscar, iban a hacerse el Japón, ¿no? Como venían antes nuestros ancestros a hacerse la América, ¿no? Acá, ¿no? Y después terminé por darme cuenta, viste, que la búsqueda es el dorado, que Japón era como el dorado, en realidad el dorado está dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que quisiera que el lector, al leer el libro, se da cuenta de lo interesante que es poner a la sociedad occidental y la oriental en contraste y en juxtaposición, porque en Japón existen ambas, en contraste y en juxtaposición, ¿no? Entonces eso es un viaje súper interesante. El libro te arroja de una manera muy amable, pero muy clara, lecciones muy importantes para tu vida, para tu forma de pararte frente a los demás, para la forma en que tú desarrollas las relaciones con los otros, para las formas en que tú te comprometes o no con un proyecto de vida, ¿no? Y al final el epílogo, así como el prólogo, yo creo que son imprescindibles para entender el impulso del libro y el proyecto. Es muy importante, en el epílogo yo hablo un poquito de que es importante abandonar el puerto seguro, porque cuando yo fui a Japón, como tú decías, era carísimo el precio de bienes raíces más alto del mundo. Todos mis amigos, yo trabajaba en la Cancillería de Uruguay, y todos me decían, no, Alejandro, no vayas ahí, vas a pasar mal, no vas a ahorrar. Acá las cancillerías normalmente pagan mal en el país de origen, y la gente tiene que salir para ahorrar mientras está afuera, y después, digo, va a lo largo de 3 o 4 puestos en el exterior, va mejorando su condición económica y termina más holgado, ¿no? Entonces, a mí me decían, vas a desperdiciar 5 años y vas a volver con igual o menos plata a la que saliste. Y yo, sin embargo, hice la apuesta por Japón y me fue muy bien, no tanto en lo material, pero sobre todo en el aprendizaje para la vida. O sea, Diana, muchas de las cosas que tú ves en mí, aunque no las explicito, tienen mucho que ver con lo que aprendí en Japón. Pero qué bueno, porque eso definitivamente es una sociedad digna de emular. Sí, definitivamente. Digna de emular Tiene en sus todo, caras, ¿no? Como todas, claro, claro. pero Pero tiene muchas cosas admirables. para mí, pues sigue siendo es una isla hermosa, y la verdad es que lo que decía Lucho, o sea, todo lo que pasó, el rol que jugaron en la Segunda Guerra Mundial, cómo pudieron como el ave fénix levantarse de las Levantarse. cenizas y convertirse en lo que son hoy prácticamente una potencia en el mundo. Sí. Así que sí, Y una vale la potencia cultural pena. y turística, Diana, mira, tú estás considerando ir, ¿no? Ey, porque se está convirtiendo en un Sí, destino yo quiero turístico ir a bien Japón en y flor. accesible, Diana, te lo reitero.
Si no se te ocurre ir a comer al restaurante más caro del mundo, Japón es un lugar súper accesible. Nosotros tuvimos un mes. Voy a planearlo para abril del 2025 porque sé que ese es el mes más lindo, Sí. porque es Japón en flor, los cherry blossoms famosos. Mientras Mira, tanto, me puedo ir a Washington, D.C., que queda más cerca, sí, que los o sea que eso se japoneses los le donó. regalaron, se los Eso. donaron los japoneses lo donaron a Washington, y ahí también florecen los cherry. Así que Diana, bueno, son las 5. un comentarito Rapidito sobre porque ya eso. terminamos el bloque, Sí, dale. miren, el mundo natural en Japón es espectacular. O sea, les recomiendo que además de ver las ciudades, traten de ir a los parques, traten de ir a los templos japoneses que están. Es un país que está muy vinculado con la naturaleza, porque ellos ven en la naturaleza expresiones de Dios, ¿no? Sobre todo la religión original de ellos, que es el Shinto, porque el budismo y el cristianismo fueron adoptados, ¿no? Y hablando de los cerezos, mira las cosas, la importancia que le dan en Japón a los cerezos, que hay un frente de flores de cerezo que empieza a subir desde las islas del sur y todos los días en los noticieros van diciendo, bueno, los cerezos florecieron en tal lugar, y en tal lugar, en tal lugar, hasta que llegas al norte, ¿no? Casi en la frontera con Rusia, al norte. O sea que es una cosa que ellos lo viven como vimos en nuestros países, faltan tantos días para carnaval y ese tipo de Exacto. cosas, ¿no? Entonces, Ay, qué cada país tiene sus belleza. cosas, ¿no? Así es. Oye, Alejandro, yo quiero darte las gracias. La A verdad es que es súper ustedes, interesante la entrevista. Éxitos con ese libro. Yo lo Bueno, voy a comprar, lo voy a por apoyar a leer. los autores nacionales. Claro que Claro sí, que aquí sí. en Pauta en Radio siempre hay un espacio para ustedes. Muchas Vamos gracias. al último cambio comercial. Regresamos prontito con la parte final de Pauta en Radio. Oye, Alejandro, muchísimas gracias. Voy a A ti, tratar de ir el Dianita. martes. Lo que pasa es que yo tengo Sí, una, que yo tengo tengo tu libro una, autografiado, ay, gracias. Yo tengo una visita en pero si no Panamá, una llegas, igual te lo amiga. mando. Pero si Sí. puedes, me encantaría. No, Porque yo vamos a también hablar un quiero poquito ir, más. pero déjame ver porque ahorita no me acuerdo a qué hora. Lucho, De tú que eres 6 a así, 8. Ujú. ¿a qué hora se va el vuelo de United? Se va como temprano, ¿ah? ¿Cuál? ¿Para El que dónde? sale de Para Newark, Panamá sí, como a a las 9 de la Newark. mañana. Como a las 9 de Ah, la entonces mañana. si ella se va a esa hora, entonces yo puedo ir en la tarde al libro. Excelente. Mira, y en Washington, Diana, divino los cerezos, ¿eh? O Así sea, es. No, eso es porque lo que son me el han cerezo dicho. japonés, ¿viste? Sí, Bueno, tú porque eso sabes, los donó los dos Japón. Japón. Sí. Así es. Oye, un abrazo grande que ya vamos a Dianita, regresar. Lucho, Saludos, muchas Roberto, gracias, un gracias por placer. todo, ¿eh? Gracias por hacer Gracias a esta usted. divina la entrevista. Me encantó, Muchas chicos. gracias. Muchas gracias. Queda colgada en el Facebook, la puedes volver a escuchar. Sí, perfecto, perfecto. Ok. Muchas gracias, ¿eh? Saluda a Besito. Mayulisa. Bye. ¿Cómo no? Le digo. Muchas gracias.